¿de acuerdo? Hay valores del recién nacido específicos y son más altos que los valores normales para cualquier otra persona, ¿verdad? O para cualquier otra edad pediátrica. Entonces tenemos que ver de acuerdo al número de horas los valores del lactato. Si están por arriba de esos valores esperados, entonces yo los considero como predictor de sufrimiento de esos órganos. Muy bien, continúa, por favor. Ya pasamos del respiratorio al otro, por favor. Sí. Cuando hay un compromiso cardíaco en el paciente, vamos a encontrar hipotensión, alteraciones en el ritmo cardíaco, insuficiencia tricuspidia transitoria, insuficiencia miocárdica transitoria y shock cardiogénico. Aquí, pues para el diagnóstico nos vamos a estar apoyando con, con los laboratorios, con unas observaciones en las elevaciones de las isoenzimas cardíacas, en la que vamos a estar observando, bueno, va a ser las troponinas cardíacas, que estas son como un marcador en la lesión miocárdica y que van a aparecer en la sangre de 2 a 4 horas después de que apareció la asfixia perinatal. Otro que vamos a estar observando van a ser los niveles de creatinina sinasa, que estos van a estar elevados igual después de la asfixia perinatal, pero cualquiera de estas, pues estos marcadores cardíacos, pues no van a ser específicos solamente de, a causa de una asfixia perinatal. Y también vamos a apoyarnos de una ecografía cardíaca. Esta nos va a ser útil para demostrar una disfunción ventricular eh, derivada de la isquemia miocardíaca y también en el electrocardiograma pues vamos a ver alteraciones en lo que es el trazo, en donde vamos a ver que puede haber tanto una depresión del segmento ST o una inversión de la onda T. En relación a las alteraciones en el metabolismo, pues la principal, como ya nos habían comentado, pues es en las alteraciones en la glucosa, en donde se puede presentar una hipoglucemia. Um, También puede haber hipocalemia, hiperpotasemia, la acidosis metabólica, lacticemia o hipomagnesemia. Y en el diagnóstico nos vamos a basar en los siguientes niveles, que es cuando sean menos de 48 horas de vida, la glucosa en plasma van a ser menos de 500 miligramos sobre decilitro y pasadas las 48 horas de vida van a ser los niveles de glucosa en plasma mayores a más de 60 miligramos sobre decilitro. Y entonces algo que me faltó a mí comentarles es la glucosa, ¿verdad? Durante la reanimación. ¿Por qué? Porque es muy importante. Yo puedo restablecer el sustrato energético a través del oxígeno, pero si no le doy el sustrato de glucosa, pues ese paciente no va a tener una mejoría, ¿no? Entonces es muy importante en todo paciente que yo sospecha asfixia o tenga factores de riesgo, la determinación de glucosa, ¿verdad? En el momento que yo estoy terminando mi evaluación primaria y mi reanimación. ¿Para qué? Para que la corrija. Porque una de las causas que también el paciente continúe, por ejemplo, con hipotonía, ¿verdad? Alteraciones del estado de conciencia, pues puede ser la hipoglicemia. Continúen, por favor. Cuando hay alteración a nivel hepático, pues va a haber una disminución en la función hepática y por lo tanto va a estar la presencia de hiperbilirubinemia, hipoalbuminemia y va a haber una disminución en los factores de coagulación, así como también una alteración en la farmacocinética. Eh, como estudios, vamos a estar midiendo, bueno, del estudio de la función hepática, vamos a ver que va a haber un aumento en el aspartato transaminasa, que son los valores de más de 47 a 150 unidades, y un aumento también en la alanina transaminasa sérica, que es cuando hay más de 100 unidades, y también los tiempos de coagulación pues van a estar
alterados. Entonces, aquí, regrésate tantito a tu diapositiva, el marcador más temprano que vamos a tener dentro de las primeras horas posteriores a lo que es el insulto asfíxico es una citolisis y entonces va a haber, en este caso, una transamilasemia, que es la elevación de estas dos, siendo más específica la ALT. Posterior, si esto no mejora, si nosotros no compensamos a nuestro paciente y progresa, ya dijimos, esa respuesta inflamatoria, nosotros podemos progresar a una falla hepática. La falla hepática ahora sí se va a acompañar de la disminución de la función del hígado, que es la síntesis de proteínas. Igual va a haber alteraciones de los factores de la coagulación. ¿Cuáles? La ATP. Ajá, el TP, muy bien. Pero esos, ¿qué factores son? ¿Los qué? Dijimos, ¿cómo se llaman? Los K Los K dependientes. dependientes, ¿verdad? Y entonces se va a prolongar. Entonces, estos pacientes, la forma en que yo voy a monitorizar si solamente fue un proceso inflamatorio, una disfunción o van hacia un fallo, es eso: hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia o hipoproteinemia, más prolongación de los tiempos de coagulación. Ese paciente hizo una falla hepática y se va a morir, ¿no? Porque la falla hepática no hay reversión. O sea, el hígado falla y te mueres, a menos que te hagan un trasplante hepático o te metan un MARS. Muy bien, continuamos, por favor. Y ya por último tenemos las alteraciones a nivel hematológico, en donde pues aquí va a haber deterioro de la coagulación, trombocitopenia o pérdidas de sangre aguda, donde pues eh, los niveles aquí también van a estar muy altos de la bilirrubina, también va a haber hipoalbuminemia, va a haber una disminución en los niveles de los factores de coagulación y pues también aquí se van a poder evaluar si hay alteraciones, pues, O sea, va a haber hiperbilirubinemia derivada de qué. La otra de es la de la falla, disminución ajá, del funcionamiento, ¿no? Pero aquí va a ajá. haber hiperbilirubinemia, ¿por qué? Por la destrucción de los eritrocitos. Muy bien, perfecto. Entonces va a haber anemia derivada de la destrucción de esos eritrocitos, va a haber un incremento de la liberación de esa hemoglobina, ¿verdad? Y pues obviamente esto en un hígado inmaduro y más en un hígado que aparte de inmaduro está fallando, pues nos va a generar hiperbilirubinemia que va a ir a traernos más daño neurológico. Muy bien. Entonces, acuérdense que ese insulto nos va a producir una inflamación generalizada y esta inflamación generalizada nos va a hacer que el endotelio vascular se active, es decir, va a hacer que sus fibras de colágena se expongan y entonces esto nos va a traer las plaquetas, se van a adherir hacia lo que sería en este caso a estos vasos sanguíneos y van a generar un consumo de plaquetas y de factores de la coagulación y eso lo llamamos coagulación intravascular diseminada. Y esto pues nos va a generar lo que es la falla hematológica. ¿Por qué lo debemos estar vigilando? Porque necesitamos estar corrigiendo esos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede sangrar o porque si está haciendo muchos trombos requiere un tratamiento para poderlos disolver y que no obstruyan más la circulación, etc. Entonces, me sirve para detectar esto y para dar un tratamiento. Si tiene plaquetas por debajo de 100,000, pues vigilo. Si tiene plaquetas por debajo de 50,000, está sangrando, pues transfundo, ¿verdad? Si tiene una anemia y esa anemia llega a tener una hemoglobina por debajo de 10, pues transfundo, ¿no? Entonces, para eso estoy yo detectando todos estos problemas que se van presentando. ¿Por qué? Porque mi función es optimizar y tratar de mantener las constantes vitales y los valores dentro de rangos aceptables para que podamos mantener una apropiada perfusión, en este caso de esos órganos, y restablecer la homeostasis. Continuamos, por favor. Pues ahora para hablar de los diagnósticos diferenciales de la hipoxemia. De la hipoxia, pues vamos a tener que en presencia de anestésicos, esto como los había mencionado la doctora, en la tarde, pues cuando a la madre se le administra anestesia, pues también se le va a pasar al feto y pues por lo tanto también se va a encontrar hipotónico y pues esto no va a darnos, no va a significar pues que esté en asfixia el bebé. Que no haya También tenido cuando, de la circulación, ¿no? O del ujú. flujo sanguíneo. Muy bien.
También va a haber hemorragias agudas o malformaciones en el sistema nervioso central o anormalidades neuromusculares. También con la sepsis neonatal, aquí porque pues igual el bebé puede presentar irritabilidad, puede estar letárgico o puede mostrar síntomas respiratorios como taquipnea o hipoxia por una mala perfusión. Pero pues la diferencia es de que aquí pues el, el feto pues puede presentar fiebre, se le va a presentar fiebres. Y en las Fíjate que alteraciones, no dan fiebre los bebés generalmente, acuérdense, hacen bradicardia, apneas e hipotermia. Es lo más frecuente que tengan estos bebés. Raros son los bebés que van a hacer fiebre y tiene que ver mucho con su inmadurez del sistema inmunológico. Aquí lo importante es nada más recalcar que sí puede ser una sepsis el que nos esté dando todos estos datos, a lo mejor de la acidosis, etc., pero no quiere decir que este paciente no tenga un compromiso circulatorio. La sepsis, acuérdense que su complicación más grave es el choque séptico y en un bebé que no tiene la posibilidad de defenderse, casi todos terminan en un choque séptico. Entonces, acuérdense que la sepsis, las alteraciones en la ventilación, ya dijimos que puede haber alteraciones en el flujo sanguíneo, ¿verdad? Derivados, por ejemplo, de un choque hemorrágico. El interno se le cayó el bebé y se le arrancó el muñón umbilical y se empieza a exsanguinarse ahí, ¿no? Ya llega el pediatra, llega el cirujano pediatra, logran contener la hemorragia, pues el bebé no tuvo flujo de sangre ni flujo de oxígeno. Entonces ese bebé sufrió un insulto anóxico en el momento periparto, ¿verdad? O el otro punto es que, por ejemplo, tenga una hernia diafragmática o un neumotórax y entonces no pueda ventilar de forma apropiada. Al final tiene una falta del sustrato energético más importante para la cadena respiratoria, que es ¿cuál? El oxígeno, ¿no? La sangre misma solamente nos sirve para que viaje el oxígeno. Entonces, al final, cualquiera de estos, ya sea circulatorio, ya sea la bomba, corazón o ya sea pulmones, nos pueden desencadenar, ya dijimos, una asfixia. Y pues los diagnósticos diferenciales que me pones ahí están muy bien, pero algunos de ellos pueden de forma secundaria ser los desencadenantes de ese fracaso en la transición neonatal. Muy bien, continúa, por favor, doctor. Y ya pasamos a última instancia, bueno, en el tratamiento, que en este caso para evitar una decadencia mayor del efecto neurológico, se basa en la terapia de hipotermia o la hipotermia inducida, que es más que nada reducir la temperatura del bebé, ya sea de manera solo por la cabeza o totalmente del cuerpo a un grado de 35-34, en cuanto a una media. Pero ahí te dice cuánto. Hipotermia es por debajo de 35, sí, como dijiste, pero esa hipotermia no me sirve. A mí el meter a un paciente hipotermia lo que va a hacer es disminuirme el metabolismo. Y al disminuirme el metabolismo en general, ya sea cerebral, como tú dices, regional, o generalizado, es decir, que hagamos una hipotermia no nada más selectiva con un casquito en esa cabeza, me permite disminuir el consumo de oxígeno y de glucosa de todos los tejidos y eso me permite optimizar mis recursos. Si yo estoy hablando que tengo una disfunción respiratoria, una disfunción cardíaca, con menos cantidad de oxígeno y con menos cantidad de glucosa, mis tejidos van a sobrevivir y van a superar este insulto. Las temperaturas que se recomiendan es temperatura de hipotermia leve, moderada y profunda. La moderada pues va más o menos de los 32 a los 34 grados. De 30 a 32 es profunda y no está recomendada, y menos en neonatos. La temperatura recomendada es la que pones ahí. Más sin embargo, las últimas revisiones dicen que se acompaña de mucha mortalidad asociada a alteraciones de la coagulación, sangrado, porque acuérdense que los factores de coagulación son dependientes también de la temperatura y lo que sería arritmias. Entonces, ha demostrado beneficio, sí, en disminuir las secuelas, pero no ha demostrado beneficio en la sobrevida del paciente. Entonces, bueno, ahí hay una disyuntiva de quién sí lo va a utilizar o quién no. Pero la realidad es que en pacientes mayores y en adultos sí tiene un impacto importante. Muy bien, continuamos, por favor. Ok, esta se acompaña del soporte
respiratorio y soporte cardíaco. El primero, el respiratorio, tiende a ser para evitar una descendencia de la PCO2 y de la PCO2 y PO2 menores a su ingreso. Y que se, Ingreso, doc. bueno, de Recapitulo. la Una PO2 PO2 por arriba de ¿cuánto? de 60. De 60, nada más. Tu objetivo es llevar esa PO2 por arriba de De 60 para 60. que tenga el sustrato. Y una PCO2 por debajo de ¿cuánto? De 45. De 45, una PCO2 normal. Recuerden que la PCO2 a nivel del cerebro genera vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Si ustedes no mantienen una PCO2 normal y lo dejan que, como comúnmente luego pasa, la PCO2 baje hasta 22, 24, hasta 30, lo que estamos haciendo es robarle flujo sanguíneo cerebral y entonces lo que hacemos es magnificar con nuestro tratamiento esa oligoemia cerebral. Y entonces magnificamos la lesión cerebral. Y si no iba a quedar, pues con este caso, una discapacidad profunda, grave, un estado vegetativo o de mínima conciencia, pues ese paciente va a progresar para allá. Entonces, por eso es muy importante saber que a nivel del soporte respiratorio, uno es realizar una intubación endotraqueal para disminuir el trabajo respiratorio y garantizar que no haga apneas y que no haga hipoxia, porque si no, eso va a magnificar mi lesión. El segundo es mantener valores normales, PO2 por arriba de 100, que diga de 60, pero menor a 100, porque ya dijimos que los radicales libres de oxígeno, si le doy mucho oxígeno, voy a magnificar esa lesión a través de la producción de muchos radicales de oxígeno. A mayor cantidad de oxígeno, mayor que oxidación de las membranas y mayor lesión celular. Entonces, en rangos normales, nada más, ¿sales? Por eso es soporte ventilatorio. Del soporte cardíaco, ¿qué me tienes que decir, doctor? Es igual para evitar una deficiencia en la insuficiencia miocárdica. O sea, son la implementación de agentes inotrópicos como lo es la dopamina o la vómita para evitar un descenso de la contractibilidad miocárdica. Exacto, muy bien. Entonces, si yo detecto por ultrasonido, ¿verdad? Que para eso me sirve que el corazón casi ni se contrae, porque se inflamó igual mucho o porque se dilató, porque esas fibras ya no pudieron resistir, entonces yo le tengo que agregar un medicamento que me mejore la contractilidad. Pero también me estaban hablando ustedes mucho de la hipotensión. Entonces, si yo tengo hipotensión, las coronarias ni los tejidos se perfunden. Entonces, la utilización principalmente de vasopresores para mejorar la TA me van a beneficiar en estos pacientes. Entonces, el soporte vasopresor e inotrópico para mantener ¿qué? Frecuencia cardíaca normal con presiones arteriales normales. La TA sistólica mínima en estos bebés, para que yo no lo considere como un choque, es por arriba de 70, porque dijimos que es más frecuente que sea de término. Si ya es de pretérmino es otro boleto y ya no les incumbe a ustedes. Muy bien, continuamos, por favor. Da la siguiente. Bueno, hasta la siguiente, por favor. Otra. Y otro manejo es el manejo de los líquidos y los electrolitos, donde se espera o lo que nosotros buscamos es evitar una lesión, que la lesión renal o el síndrome de hormona antidiurética inadecuada que se presenta en el desequilibrio de estos, llega a mayores. Como en los anteriores, nada más es una implementación de particular del paciente para que no crezca más la deficiencia. Entonces, a nivel metabólico, yo lo voy a dejar generalmente en ayuno, ¿verdad? Porque ese intestino generalmente va a tener esa disfunción intestinal que ya nos dijo su compañera. Yo le tengo que dar un aporte de glucosa a estos pacientes, entonces yo tengo que darle un aporte de algo que se llama glucosa kilo minuto. Los bebés requieren un aporte entre 4 hasta 8 de glucosa kilo minuto, dependiendo cuál es mi meta y objetivo con dar ese aporte de glucosa kilo minuto, mantener glucemias entre lo que sería 80 a 100 miligramos, ¿verdad? Más o menos. Pueden estar un poquito más altos, pero en los bebés no más de 120 porque empiezan a deshidratarse, porque para ellos es como si tuviéramos por arriba del umbral de 180 que nosotros empezamos a tirarla por el riñón y jalan agua. Entonces recuerden, esos son los rangos metabólicos que yo puedo tener. Corregir la hipercalemia, si está no está
funcionando el riñón, pues el potasio, ya como vamos a ver mañana sus compañeras, la hipercalemia nos va a llevar a la disfunción miocárdica y a la muerte, nos va a llevar a arritmias, ¿no? El punto de la hipocalcemia, pues nos da alteraciones de la contractilidad y aunque yo le ponga, en este caso, por ejemplo, inotrópicos, lo que sea, pues no van a funcionar si el calcio está bajo. Entonces, todo lo que esté alterado lo tengo que corregir. Esa es la conclusión. Y como ya vimos, puede ser fósforo, puede ser magnesio, puede ser muchos de los elementos, ¿verdad? A nivel electrolítico que pueden estar alterados, corregirlos. Nutrición. Muy bien, de la nutrición que tenemos. De esa, cada que lo leían me decían que el manejo es variable porque como tal lo que se espera es nada más ir intravenosa en las primeras horas para ver si hay efectos autoprotectores para igual la descendencia de malformaciones digestivas. Entonces, como tal, todos nos lo Entonces, si marcaban yo que es tengo, por variable. ejemplo, si yo tengo un paciente, ¿verdad? Que está inestable respiratorio, hemodinámico, está chocado y yo le doy de comer, se va a perforar. Entonces ese paciente va a ser candidato en cuanto yo lo pueda estabilizar dentro de las primeras 48 a 72 horas el inicio de una nutrición parenteral para darle soporte, ¿verdad? Para que tenga los sustratos energéticos y de remodelación de sus tejidos. Si este paciente se me estabiliza dentro de esas primeras 48 horas, como decía su compañera, o 72 horas, yo puedo empezar a darle estímulo enteral. Está estable hemodinámicamente, el lactato bajó, el abdomen está blando, depresible, encuentro peristalsis, ¿verdad? Entonces yo puedo darle de comer ese bebé. Puede que esté estable hemodinámicamente, pero está bien distendido, no tiene nada de peristalsis, la sondita está drenando gasto gastrobiliar. ¿Ustedes le darían de comer a ese bebé? Sin miedo. No, porque sigue teniendo alteraciones. Sí, ¿verdad? Entonces yo le continuaría una nutrición. ¿Hay que darle nutrición? Sí, porque los pacientes con este insulto tienen un incremento de sus demandas metabólicas en un radio de 1.3 hasta 2 veces de sus requerimientos, es decir, ese es lo que sería el índice, en este caso, de factor de estrés que se les agrega, si tienen fiebre, ¿verdad? Muchas cosas, nosotros vamos incrementando este gasto metabólico y entonces se desnutren y si se desnutren se mueren, ¿verdad? Entonces, por eso es importante incidir en una nutrición temprana, como te decían ahí. La nutrición puede ser endovenosa, parenteral, o puede ser vía enteral. La nutrición parenteral puede ser periférica, es decir, a través de un puncito, sí, pero solamente que tenga concentraciones bajitas. Si tiene concentraciones altas, que son las que va a requerir estos pacientes, requiere un catéter venoso central, que es lo que generalmente un paciente en estas condiciones ya va a tener instalado. Muy bien, continuamos ya. ¿Sería todo? Solo faltaría pronóstico. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, por último, el pronóstico, como se los mencioné y vimos en la exposición, los recién nacidos que sobreviven a la asfixia perinatal eh, llegan a presentar muchas secuelas, por lo que es importante hacer una evaluación pronóstica para tener de estas. En la guía de práctica clínica la severidad y de cuánto tiempo es que se llevó a prolongar o a durar esta asfixia, pues las complicaciones, la secuela no fue tan grave, ya severas, si fue una duración larga o si fueron más graves. Menciona que una de las primeras fuentes de información es el examen neurológico neonatal. Aquí, de manera general, se realizó como en una etapa temprana y los resultados son que en alteraciones leves van a representar un 62%, alteraciones moderadas un 21%, de desarrollo neurológico entre los 12 y los 18 meses, y aquí ya encontramos que 58% ahora va a tener un resultado normal
un 17% va a tener alteraciones neurológico, y en las alteraciones severas vamos a tener un 25%. Aquí en el examen realizado entre los 12 y los 18 meses no menciona de alteraciones moderadas, pero vemos que pues, tanto las alteraciones severas pueden continuar y pueden seguirse viendo en esta gravedad a los 12, a los 18. Un buen pronóstico, una buena evolución, y pueden irse al porcentaje de alteraciones leves o sin alteraciones, o también pueden irse por otro lado que tengan una mala evolución y convertirse en alteraciones severas. Otra de las formas de obtener esta información para el pronóstico son los estudios de laboratorio y gabinete, los cuales nos van a estar dando un pronóstico neurológico precoz en esta lesión por hipoxia. Aquí encontramos la exploración neurológica, marcadores bioquímicos, el monitoreo de la función cerebral, esto con electroencefalografía de amplitud integrada, también potenciales evocados, pues estos pueden ser visuales, auditivos, somatosensoriales, para ver si tiene algún déficit en estos Entonces, todo sentidos. paciente todo paciente que curse con asfixia, o sea, que a ustedes les llegue a la consulta, ya sea que lo hayan atendido o no lo hayan atendido, tienen la obligación de solicitarle todo esto. Uno, enviarlo a neurología para que le haga su seguimiento. ¿Por qué? Porque es un paciente de riesgo, ya dijo de secuelas, ahí están. Dos, pues si tuvo marcadores bioquímicos tempranos, que ya dijimos cuáles son principalmente, pues lo vamos a enviar. Tres, todo paciente que ustedes van a egresar, cuando lo egresen del hospital, ¿verdad? Una vez que lo den de alta o que llega con ustedes y no lo tiene, tenemos que realizarle un electroencefalograma. Dijimos que pueden convulsionar y pueden tener ellos, en este caso, crisis que son crisis diferentes a las que presenta un adulto. Generalmente son crisis sutiles. Y dice la abuelita, ay, míralo cómo sonríe, ay, me está mandando besitos, mira, ya tiene hambre. Y cada minuto, cada 2 minutos, cada 3 minutos está haciendo esto. Estos movimientos estereotipados se llaman crisis neonatales y son crisis sutiles. Mueven sus piernitas como pedaleo. Entonces recuerden, pueden tener crisis convulsivas. Deberemos de establecer de forma idónea antes de que se vaya este electroencefalograma, pero muchas de las unidades no lo tenemos y se toma. Y de hecho se tendrá que hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tienen plasticidad cerebral y con una apropiada rehabilitación pueden recuperar muchos de estos pacientes, que es lo que habla su compañero con respecto al pronóstico. Estos pacientes tienen muchas posibilidades de no ver y de no oír. Y esto, si por ejemplo no tienen ninguna otra lesión más que la disminución de lo que es la agudeza visual o auditiva, si yo no la detecto antes de los 3 meses, este paciente va a tener retraso en su neurodesarrollo. Si yo la detecto dentro de esos primeros 3 meses y lo mando, ¿verdad? En este caso, audiología, pues su pronóstico va a ser muy bueno. ¿Qué más? Pues debo de realizarles a todos ecografía y tomografía, tanto en el momento del insulto como posterior. ¿Por qué? Porque puedo tener atrofia, como decía su compañera, cerebral, y entonces estos pacientes muchas de las veces, algunos, empiezan a tener su neurodesarrollo normal, y llegan al año de edad, año y medio, y tienen un retorno, un regreso de los hitos, es decir, tienen una regresión y pues de ahí ya no progresan. Y entonces es importante que yo tenga todos estudios y este seguimiento. Ya dijimos que el más sensible es la resonancia magnética. ¿De acuerdo? Entonces aquí esto me sirve porque esta monitorización es la que yo voy a realizar a largo plazo. Es parte del tratamiento integral que se va a llevar este paciente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Creo que no. Más un examen, nada más llévense a cabo llévense a casa cómo identificar la asfixia, los parámetros que pueden ser clínicos y bioquímicos y que en conjunto me están diciendo que ese paciente se asfixió, el reconocimiento temprano de las complicaciones y las metas y objetivos
propios por cada uno de los aparatos a corto plazo. Es decir, yo en la sala de partos o en lo que puedo trasladar a ese paciente, debo de mantenerlo eutérmico, euglucémico, normoxémico, normocápnico, normotenso y con frecuencia cardíaca normal. Nada más es la conclusión. La hipotermia en ningún centro la tenemos, pocos centros, solamente los privados la tienen. Bueno, Gracias, Muy doctora. bien, gracias. Nos vemos.